Continuamos aquí abriendo la mañana y en este momento recibimos una vez más aquí en Abriendo la Mañana a nuestro buen amigo Vidal Potentini. Trajano Vidal Potentini, con una propuesta que a mí me ha parecido interesantísima de la AFP, que yo quisiera que él nos explique, una ley de referéndum para una discusión permanente que hay en la República Dominicana sobre los fondos de pensiones, que yo quiero que él de manera sintética nos explique de qué va todo esto. Buenos días a ustedes, de mi gratitud especial por este espacio para hablar de un tema de tanto impacto, sobre todo a nivel social. Es lo relativo a la instauración, hace más de 20 años, primero de una ley, la 87-01, en mayo del 2001, estableciendo lo que conocemos en la República Dominicana como el Sistema de Seguridad Social. Ya unos 19 años de haberse estado implementando, de haber entronizado esa mecánica, pues para darle al ser humano la aspiración final de dignidad humana, calidad de vida, un término que le permita pues ese proceso de quietud, de sosiego, ya en esa aspiración que fue lo que en alguna forma llevó a Peña Gómez a hacer acopio en su oportunidad de la experiencia comparada y de gestionar con las mejores intenciones, por eso ustedes recuerdan que Peña Gómez hablaba de invertir en la gente, y trae entonces ese esquema imbuido de la mejor buena voluntad, pero es un esquema que conforme han venido pasando los años y esa oligarquía alrededor de seguridad social ha convertido esto en una especie de estafa piramidal, diríamos que el robo del siglo, esfumando lo que son pues esas aspiraciones por demás sentidas de los dominicanos, porque hemos caído en una especie de secuestro donde se ha prostituido la ley 87-01. Fíjense que no se habla mucho hoy de la ley a la hora de tú pues encauzar algún reclamo, sino que hay toda suerte de prostitución con la capacidad reglamentaria que se le ha asignado a órganos satélites reguladores de todo este esquema, de todo este sistema, que normalmente aparecen regenteados también por los propios órganos reguladores, pero con una particular preeminencia, lo que es el mismo sector privado que viene trabajando el tema. Y entonces, donde están las grandes retrancas es en toda esta reglamentación interna. Por eso yo a cualquiera siempre le digo, miren, háganse el correspondiente ejercicio, a todo también el que nos está viendo desde sus hogares. Si usted conoce 5 personas que hayan sido pensionadas por el sistema, pero no si conoce 5 personas pensionadas por el sistema, sino si conoce también 5 personas o familiares de personas que hayan muerto, herederos, que le hayan entregado su dinero. Se hablaba en una oportunidad de que habían más de 2.000 y tantos millones de pesos hace muchos años que estaban dando vuelta en el sistema sin que nadie pudiera tener la suerte de reclamarlo, porque en el camino valía más la sal que el chivo. A la hora de tú hacer un reclamo, pues era más caro la burocracia, esa madeja en la que tú te veías envuelto, que terminabas dejando eso por perdido. Ya hoy eso tiene que andar cerca de los 4.000 millones de pesos sin que se haga nada, porque es un esquema que precisamente está carente de transparencia, porque él mismo no sirve para la gestión de un bien público como es el patrimonio más preciado de cualquier dominicano, que es en lo que nos hemos encontrado al tenor de las nuevas disposiciones más aún constitucionales. Digo que no sirven porque hay unos principios propios de la administración pública, cuando hablamos del artículo 138, que es en consonancia cómo el Estado está estructurado para manejar todo lo que tenga esa connotación, en este caso los dineros del pueblo, del sacrificio más grande, porque es el ahorro con esa aspiración final que tienen los dominicanos. Entonces, si tú en virtud de ese artículo no tienes que responder a la transparencia, a la publicidad, a la equidad, a la dignidad, todos esos principios de la administración pública, porque te manejas en un entorno privado donde impera el secretismo y donde tú eres amo, dueño y señor de lo que son tus facultades, es lo que nos ha llevado entonces a hacer la propuesta de la eliminación, vía un referéndum consultivo, de la eliminación de las AFP y de las ARS. En ese sentido quería preguntarle, y hemos visto que la propuesta sería estatizar la seguridad social. Hay quienes temen que estatizarla pues nos devolvería al sistema de reparto que ha sido
pues nefasto, califican muchos para la población. ¿Esto sería así o cómo se manejaría la estatización? Miren, a nivel lingüístico, porque no tradicionalmente en ese escenario de dominación, siempre pues se han planteado, se han vendido ilusiones, se han vendido ideas. Por ejemplo, fíjense cómo el color negro, y eso responde a tiempos desde la colonia, o qué sé yo, a tiempos antiquísimos, en ese proceso hasta de racismo, cómo el color negro se asocia a todo lo malo. Si tú ves un gato negro de noche, eso es mala suerte, tienes que estar incluso hasta rezando. Que la lista negra, incluyeron a fulano en la lista negra, la oveja negra de la familia, qué suerte es mi negra, qué suerte, qué negra es mi suerte. Entonces desde ahí te van metiendo y metiéndose en la cabeza. Eso ha pasado con los políticos en la República Dominicana. Papa, humo blanco. Efectivamente, porque ese humo no pudo haber sido de otro color que tampoco tendría problema para que el humo pues tenga el color negro. Y así te van metiendo todo eso en la cabeza, y lo propio ha pasado con la clase política en la República Dominicana, de que el Estado no puede ser empresario, de que el Estado es delincuente, de que el Estado es ineficiente, de que el Estado es mal administrador. Pues esa no es la realidad. Esa no es la realidad, porque el Estado está sometido a una serie de parámetros, reitero, para lo que sería una gestión de un bien que es el más preciado, porque en teoría el Estado es precisamente una especie de empleado nuestro, y como empleado nuestro no tendría que cobrar las comisiones, y en definitiva es el que tiene esa responsabilidad. Si tú me hablas del reparto, que decimos, bueno, nefasto, pero si nos vamos al sistema de seguridad social, lo que considera, lo que prevé es un 30% de lo acumulado para fines de una pensión. Pero el Estado tiene otras escalas, 60, 70 y hasta 80. Tú recibes, ¿qué tú haces con un 30%? Después que tú tienes un sueldo de 100 mil pesos, a la hora de pensionarte estamos hablando de 30 mil pesos. Entonces hay que sacarse esa idea, porque el empresariado, el sector privado ha demostrado de que hay hombres menos serios que lo que pudieran haber en el Estado, en la política. Entonces es un mandato hoy por hoy constitucional, esa reivindicación, porque ya no estamos en neoliberalismo, que fue lo que trajo consigo el que se vendiera la idea de que el Estado tenía que capitalizar. Todo lo que se capitalizó tuvo que empezar a devolverse y tuvo que recapitalizarse, o tuvo que estatizarse, que es lo que nosotros estaríamos planteando a partir de la decisión o la determinación de que precisamente se haga el referéndum para eliminar estas entidades, estas instituciones. En el caso de las ARS también es dramático, porque ya el modelo nuevo que se ha cambiado, fíjate que ya tú no oyes hablar del paciente, ya se ha perdido esa filosofía, ese sentido hipocrático de esa atención médico-paciente, ya lo que hay son usuarios de la seguridad social. Pero precisamente está en el medio, y el gran garante de todo ese proceso es el Estado Dominicano, que es a quien le corresponde concretar para los dominicanos lo que son los derechos fundamentales, como lo es la salud y como lo es de igual forma la seguridad social, artículos 60 y 61 de nuestra Constitución. Entonces es al Estado al que le dejan la responsabilidad, pero sin ninguna administración, sin ninguna gestión, sino que más que todo, como órganos reguladores, más bien lo que son es un espacio de connivencia, porque no tienen cómo hacer mucho, y en gran medida pues hasta dependen de esos órganos que son quienes tienen todo esto secuestrado. Entonces hay que sacarse eso de la cabeza, de que el político es menos serio. No, esa no es la realidad. El político tiene más compromiso social, el compromiso está en ese día a día. El político le interesa, porque en definitiva el fondo de la ciencia política es la promisión de ese bienestar para los gobernados. Eso es lo que tiene que prometer. Eso, un político sí es parte de ese escrutinio, un empresario no. El empresario lo que le interesa, 2 más 2 son 4. Entonces esto precisamente lo que busca en este contexto, esta nueva Constitución, esa necesaria reivindicación del Estado, porque es a quien le corresponde. Entonces las barbaridades que se están dando fuera en este sistema, quien tiene que repararla es el Estado, porque en definitiva es a quien corresponde. Por eso hay que estatizarlo en un órgano público que se encargue entonces, a partir de SENASA para el tema salud y de la AFP, con ese sistema que, reitero, es mucho más positivo, de un 30 a un 60, 70, 80, que son las escalas que tradicionalmente ha manejado el Estado. Pero inicialmente entonces habría que trabajar en una ley de referéndum, porque no tenemos ley de referéndum. No. No tenemos una ley Que para la mecánica propia en su gran extensión del referéndum. Pero eso equivaldría a decir que no pudiéramos concretar un referéndum
sin ese desarrollo, que valdría a decir que no podemos entonces tampoco reformar la Constitución porque hay un referéndum aprobatorio. Entonces, si reformamos la Constitución con alguno de esos aspectos, entonces nos vamos a sentar y no se puede, se le va a prohibir al legislador sustantivo en Asamblea Nacional Revisora que la modifique, porque no se podrá, si tocan los derechos fundamentales o cualquier otro aspecto que son propios del referéndum aprobatorio, que lista, que trae un esquema, que trae un parámetro general que es el que te sirve. El artículo 272 te dice, mira, para la realización de un referéndum con el sí o con el no, que es el sentido que se le da, se necesita un 30% de los inscritos en el padrón electoral. Pero además de ese 30 de los inscritos, que serían 2 millones y tantos, 7.5, lo que había en el último proceso eleccionario, además de ese 30, te dice el órgano rector, el órgano competente lo es la Junta Central Electoral para la organización de ese referéndum. Entonces estamos hablando de un enfoque con la capacidad reglamentaria que tiene la Junta de suplir cualquier otro aspecto para la organización de unas elecciones. Así que podemos hacer un referéndum sin podemos hacerlo, pero en el peor de los casos, tú me dices, bueno, se precisa, se quiere, puede la Junta con su capacidad reglamentaria, o más aún, en la propia ley que estamos nosotros planteando, se puede entonces plantear una mecánica propia, particular de lo que sería esa consulta. Pero más aún también, el senador Félix Bautista hace mucho tiempo viene trabajando el tema y tiene ahí una propuesta de ley que ya le han ido dando otros matices y desarrollando, y hablan de un código de participación directa de la democracia. Pero si no es esa, también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo propuso concretamente una ley de referéndum que no tiene grandes inconvenientes y que perfectamente puede ser aprobada. Nosotros la vimos y responde a la esencia mínima. Yo te hago la pregunta para que no alargar si esto no alargaría el proceso de lo que ustedes plantean. Es decir, no por el tema que estoy. Si hay la voluntad, ahí están los parámetros del artículo 272, que perfectamente sirve para el artículo 210, que es el que establece aquí el referéndum consultivo. Okay. Pero si hay algún inconveniente, también esa mecánica se puede adicionar en lo que es la propuesta que estamos nosotros haciendo, a la hora del legislador plantearse su ley. Pero si hay también inconveniente con esa parte, se puede coger el proyecto que ha mandado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y con ese mismo proyecto, pues, salvar lo que sería cualquier proceso. Entonces no vemos grandes problemas ni grandes inconvenientes con esa interrogante que tiene mucha gente y que han planteado. Incluso el senador Bauta decía, bueno, vámonos mejor a la reforma porque habría que buscar una ley. No es ese el problema, ni podemos seguirnos sometiendo a reformas, porque las reformas han operado como contrarreformas. Aquí las modificaciones mínimas que se le han hecho a las leyes, lo que han servido es para seguir ampliando más la cobertura de esa desigualdad que se proyecta en ese esquema. Entonces, los legisladores tienen el problema de que están secuestrados, de que están en muchos casos financiados por esos sectores, de que tienen una capacidad no solamente mediática, sino de presión muy grande. Y por eso es el referéndum, porque es lo que le permite a la clase política lavarse las manos y dejar eso en manos del pueblo. El referéndum está concebido precisamente para eso, para grandes temas que tienen esa connotación colectiva, social, como sería el aborto, como sería... nosotros planteamos, de hecho, una propuesta de referéndum también consultivo para el tema del aborto en su oportunidad, pero no se ha querido utilizar la mecánica, parece que le tenemos miedo a eso. Ya, doctor, a mí me parece muy interesante poder debatir con usted y muchos temas. Usted es una persona muy alto nivel y creo que vamos a hacerlo con buen respeto a los dos, como siempre, ¿verdad? Porque tenemos contradicciones con relación a la propuesta y a la ley. Esa es la democracia. Exactamente. Eso es válido y eso es lo que le da riqueza al debate. Exactamente. Mire, yo tengo aquí escrito varias palabras que usted ha dicho. Robo del siglo, estafa piramidal, prostitución del sistema. Y usted plantea que se eliminen las AFP y las ARS. Susi plantea el tema del riesgo que sería volver hacia atrás a un sistema de reparto. Y realmente efectivamente es un alto riesgo que muchas veces la gente de afuera no lo ve porque no le interesa mucho un problema que genere un riesgo de un déficit fiscal al Estado. Que la gente dice, bueno, eso es un déficit fiscal del Estado, pero al final eso se revierte frente a los ciudadanos. Volver al reparto, que aquí tenemos un sistema de reparto, lo hay, que es el sistema de pensiones del Estado dominicano, los empleados del Estado, los que quedaron ahí en el Estado, que no se fueron a la CCI, están en reparto. Y eso lo que genera es que todo lo que le descuentan a los empleados del Estado mensualmente va a una canasta, no individual, sino a un fondo común donde el Estado lo coge
lo invierte y lo gasta. Y cuando vaya a pensionar a alguien, pues lo paga de los gastos corrientes. Cuando le va a dar una pensión a alguien. Eso no ha funcionado en los países. Y yo no defiendo a AFP ni a ARS, yo defiendo el sistema. Yo pienso que el sistema es mejor, mucho mejor que lo que teníamos antes. Hay imperfecciones y creo que hay que modificarlas. El tema con las AFP es un tema de debate siempre con las comisiones y en vez de ayudarlo a resolver ese problema, lo que hicieron fue que lo metieron en un problema peor cuando el presidente Danilo Medina modificó la ley. Usted dijo específicamente un tema que es bueno para que la gente lo entienda. En el sistema de reparto que tenemos, usted dice que hay pensiones de 30%, 50% y hasta el 80%, ¿verdad que sí? No, en reparto tenemos 60, 70 y 80. Exacto, 60. En el esquema de AFP 30. es que tenemos un 30. Pero no es el esquema, porque el esquema de la AFP no es un punto fijo. Eso depende de lo que usted tenga acumulado. Pero usted habla de 60, 70 y 80. Sin embargo, es bueno decirle a la gente que la ley lo que dice es 60, 70 y 80%, punto y coma, siempre y cuando esto no llegue a 8 salarios mínimos. Oye bien, siempre y cuando eso no llegue a 8 salarios mínimos. Lo que quiere decir que si usted gana 200,000 pesos en el Estado y lo van a pensionar, usted va a recibir como mucho 8 salarios mínimos, que serían aproximadamente 50,000 pesos. Oiga bien, léanlo, vean bien eso. Inclusive, cuando yo estuve en la Superintendencia de Pensiones con Joaquín Jerónimo, hicimos una modificación propuesta a esa ley, que es la 379-81, para que se modificara y que dijera, en vez de 8 salarios mínimos, dijera hasta 20 salarios mínimos. Que eso equiparía, o sea, va a equiparar con los 20 salarios mínimos de la ley 87-01. O sea, no es mejor volver al reparto. Se lo digo sinceramente. Ahora bien, ¿qué es lo que real y efectivamente preocupa de las AFP? Habría que ver cuáles son los resultados que hay de AFP al momento. Correcto. Para decir la palabra, no es peyorativo, para decir robo del siglo, estafa piramidal o prostitución. Porque lo que están recibiendo las AFP son intermediarias que ganan una comisión, que eso es lo que está en discusión. Pero cogen el dinero para invertirlo en instrumentos financieros aprobados por la ley y por la Comisión Clasificada de Riesgo y Límites de Inversión. Le pregunto, doctor, real y efectivamente, ¿cuál es la preocupación de que las AFP sean intermediarios del dinero y para pensar que los AFP están cogiendo el dinero? Específicamente. Las estadísticas que tenemos hasta el día de hoy, los resultados que tuvimos que despertar recientemente alarmados porque se habla de que hay pérdidas que la enfocaron ellos por un tema del dólar, en la explicación, en la justificación, pérdidas de 8,000 y tantos millones de pesos, que es una cifra preliminar que se estima que pudieran dar por mucho más de los 8,000 millones de pesos. Se estima también, se cree, fuera de esa parte que ya ha sido confesa, de que estamos en presencia de algo que se ha dado reiterativamente también en otras oportunidades, por eso se está solicitando la gente de la coalición por una seguridad social digna, están solicitando que precisamente tengamos en la República Dominicana lo que sería pues una auditoría interna alrededor de todo ese proceso también por muchos años. Estamos hablando de una rentabilidad que necesariamente tiene que haber, que no la vienen ellos comprometiendo con sus ganancias, porque sus ganancias sí la cogen y la tienen sin ningún riesgo. 8,000 y tantos millones de pesos que no se sabe dónde están, no se sabe cómo se van a reponer y que además es una violación contraria al espíritu y esencia de la ley en los artículos 59 y 96 cuando usted dice que tiene que haber una rentabilidad mínima. Sí. Otra preocupación que necesariamente tendríamos nosotros que tener alrededor de este tema por demás desigual es que hoy por hoy estamos hablando de una intermediación donde el Estado es el mismo destinatario en alguna forma y medida de hacer acopio por la vía de préstamo de muchos de estos fondos. Entonces, en el fondo estamos nosotros mismos pagando lo que son esos intereses del dinero nuestro. O sea, es una intermediación que si eliminamos el intermediario y lo prestamos nosotros o lo tiene el Estado, pues no tendríamos que pagarlo nosotros, en lo que es esa presión tributaria que se traduce en la República Dominicana, en que tengamos que tributar, en que tengamos que hacer reforma fiscal, y todo eso va en detrimento amplia y extensamente del sistema, que reitero, para mí es amplia y a la pregunta mucho más negativo. Mire, doctor, mire, lo primero es que los fondos se invierten en el sitio donde mejor rendimiento nos dan. Primero, hasta ahora, Banco Central y Hacienda es lo donde mejor pagan. Si no lo invierten en las AFP, el gobierno lo que tiene que hacer es buscar prestado a otro sitio. Oiga bien, y el efecto
es el mismo para la población, el efecto, porque como quiera hay que pagar un Bueno, gasto de es interés. es una apreciación que, Sí, sí, que yo correcto. respeto, que usted Sí, tiene, correcto. pero no es lo que se percibe ni lo que se No, no. advierte, porque además es un tema que está carente hasta de la transparencia y la información. No, pero Ojalá no que, tiene los que datos. puedan haber muchos, Exacto, muchos es un ciudadanos problema de privilegiados que información. puedan tener el Claro, con la entendimiento, pero eso no lo manejamos, no lo nuestra- Sí, conocemos. pero antes de la Tenemos que hacer una pausa, pausa. bueno, pero antes de la pausa, para dejarle solamente, cuando vengamos vamos a explicar el tema de por qué afectaron negativamente los recursos del fondo de la AFP. No, yo quiero saber cuáles son los proyectos que se han financiado con los fondos de la AFP. Que si hay información exacta de cuáles proyectos se han financiado. Tenemos que hacer una pausa y volvemos en breve. Estamos conversando con Trajano Vidal Potentini y volvemos en breve.